Bueno, muy buen día. Hoy quiero compartirles en esta clase magistral básicamente la percepción o el sentir que tengo con respecto al cáncer de pulmón como miembro, como parte de un equipo interdisciplinario en el tratamiento del mismo. El cáncer de pulmón es una enfermedad que tiene gran importancia, como ya vamos a ver, con un impacto epidemiológico, pero realmente no es una especialidad que competa solamente a un grupo médico. Tenemos muchos que participar acá y parte del mensaje que hoy les voy a compartir es eso, ¿no? Es ver cómo en este escenario trabajamos muchas personas y nuestro objetivo fundamental es poder ayudar a nuestros pacientes. Mucho de lo que también les voy a compartir es la experiencia de la ciudad, ¿sí? Tenemos en este momento alumnos que vienen a Cúcuta y de pronto no. Espera un momento, creo que se me dejó de compartir pantalla. ¿Me confirman si todavía está la presentación visual? Sí, señor. Bueno, gracias. Entonces les estaba comentando que mucho de lo que les estamos mostrando es una experiencia ya de más de década y media en la ciudad, que no solamente compete al Hospital Erasmo Meós, que es el centro principal de rotación académico, sino también compete la experiencia de instituciones privadas como la Clínica San José, Clínica Norte y Clínica Santa Ana. Por lo cual, pues es importante que también este escenario de trabajo les dé a ustedes un mensaje de no solamente de trabajo de especialistas, sino de trabajo de instituciones. Si todos entendiéramos que enfermedades como el cáncer impliquen que nos unamos como especialistas y como instituciones, seguramente el resultado en la atención del paciente sería lo mejor posible. El abordaje de un cirujano de tórax, por lo menos, y creo que es lo que ustedes en principio me imagino tendrán esa sensación, es qué pacientes con cáncer de pulmón se puedan operar y si los que se pueden operar, cómo se está haciendo o qué se les puede ofrecer. Definitivamente el desarrollo y la evolución de la medicina ha llevado a que las técnicas quirúrgicas evolucionen, pero hoy en día el mensaje, más allá de una técnica quirúrgica, es tratar de abordar integralmente al paciente, porque no todos los pacientes con cáncer de pulmón lo vamos a poder llevar a cirugía. Si hablamos de tecnología, pues nosotros vamos evolucionando y acá en la ciudad y en el país y en el mundo, pues hemos ido migrando a la cirugía mínima invasiva, a los procedimientos donde se hacen menores incisiones en el paciente con una recuperación mucho mayor, pero como les digo, no es el pilar. El pilar más allá de una cirugía es un manejo interdisciplinario, ¿cierto? Y por eso creo que este sería como el mensaje de la clase. El cáncer del pulmón, verlo como una situación donde hay que persistir, porque no es una situación de solamente hoy darles una clase o de solamente ver un paciente, sino de estar en todos los ambientes, urgencias, hospitalización, primer nivel, segundo nivel, tercer nivel, constantemente con la información de que cualquier paciente que tenga cáncer de pulmón, pues lo ideal es abordarlo integralmente para poderle ofrecer este tratamiento. Y así es como el cáncer de pulmón lo manejamos en diferentes escenarios, donde muchas veces tenemos muchas percepciones, que es agresivo, que a veces no se detecta, que es letal, que puede tener mutaciones, que si lo encontramos es metastásico. Pero si vemos esta imagen, que es una caricatura muy diciente, pues cada una de las personas que está viendo ese gran elefante, pues si se queda ahí realmente no va a poder evolucionar, pero si todos tenemos la información, podemos a trabajar para ayudarle al paciente. Entonces, vamos a tratar de hacer una descripción de lo que es el cáncer desde el punto de vista de un cirujano, que como ya les he dejado claro, más que una percepción individual, quiero ratificarles la importancia de un trabajo en equipo. Entonces, cuando yo me enfrento a un cáncer de pulmón, como muchos de ustedes les va a pasar en su consulta, lo importante es hacer un diagnóstico. Y ese diagnóstico básicamente pues va a llegar, por ejemplo, en urgencias o en consulta externa, como un paciente que puede tener síntomas no respiratorios que hacen que el paciente se haga estudios y en esos estudios se puedan hacer imágenes torácicas que puedan detectar los famosos o el conocido nódulo pulmonar solitario, y es ahí en donde un nódulo pulmonar solitario pues puede ser un cáncer de pulmón en etapa inicial, y como no tiene síntomas, pues el hecho de que ustedes lo detecten, pues es ahí el pilar de que ustedes puedan
ofrecerle a ese paciente un tratamiento temprano y posiblemente una curación. Pero si el paciente llega ya con síntomas, generalmente los síntomas del cáncer de pulmón son síntomas que se comparten con muchas otras enfermedades respiratorias, dificultad respiratoria, tos, flema con sangre, dolor torácico, ¿sí? Y muchos de estos síntomas se asocian a algunos síntomas constitucionales. Esos síntomas no son específicos de cáncer de pulmón, pueden estar compartidos o se comparten con otras enfermedades. Entonces, su objetivo en ese abordaje es siempre tener dentro de esa lista diagnóstica el cáncer de pulmón. Empezar un proceso, hacer una historia clínica, hacer unos estudios iniciales y ahí enfocar el paciente. Yo como cirujano me enfrento a eso, a que puedo tener un paciente que me lo remitan porque tiene un nódulo pulmonar solitario o a un paciente que ya encontraron un hallazgo en esas imágenes y en esa historia clínica que nos hace sospechar un cáncer. Entonces yo es donde entro a hacer un diagnóstico o una biopsia, ¿sí? Pero ¿qué quiero que no se les olvide? En el cáncer de pulmón no es solamente hacer la biopsia y el diagnóstico, sino es tratar de estadificar, porque podríamos describir que el cáncer de pulmón tiene como tres grupos o tres momentos diferentes. El primer momento es el que llamamos el inicial o el temprano, y es el que hablamos que puede corresponder al nódulo pulmonar solitario. El segundo momento es el paciente que tiene la condición de la enfermedad localmente avanzada, es decir, el paciente tiene un tumor en el pulmón que está generando una invasión local o un compromiso de los ganglios cercanos, que en este caso sería el mediastino. Y el tercer momento, que es el que generalmente pues uno quisiera no encontrar al paciente, es cuando ya la enfermedad sale del pulmón o del tórax y puede comprometer el pulmón contralateral, el cerebro, las glándulas suprarrenales, los huesos, el hígado, y es lo que hablamos de una enfermedad metastásica o diseminada. Entonces, esa estadificación, que es muy importante que vaya siempre de la mano del diagnóstico, es la que nos permite rápidamente ubicar al paciente en esos tres momentos, porque los tratamientos son diferentes en los tres momentos. Y esos tres momentos, su pronóstico va a cambiar. Ahora, la cirugía, que es lo que hoy les quiero contar, tiene consideraciones en esos tres momentos. Entonces, volviendo al concepto de persistencia y como ya les explicaba, actualización e interdisciplinaridad, pues es ahí en donde quiero contarles un poquito de la historia que hemos trabajado aquí en la ciudad. En el año del 2005 se generó un servicio de cirugía de tórax en el Hospital Erasmo Meós, principalmente en un enfoque académico. Ahí nació Intórax como un grupo académico y empezaron a unirse a nosotros ustedes, los estudiantes de medicina, los internos, los médicos, que de una u otra forma se identificaban con este actuar, con esta disposición de trabajar sobre enfermedades y fue el cáncer de pulmón el tema que nos unió en principio. Entonces, estas fotos para mí tienen un valor muy importante porque es contarles la historia, porque desde ese momento, 2005, ya hace 16 años, estábamos muy inquietos sobre la posibilidad de informarnos y aprender sobre cáncer de pulmón. En ese momento realmente todo lo que se está haciendo ahora realmente no se sabía. El cáncer de pulmón realmente era una enfermedad muy grave, fatal. Uno tenía que entrar simplemente a diagnosticarla. Y eran muy pocos los que podíamos tratar y los que se trataban y se curaban eran los que se operaban. El resto de pacientes no se les podía ofrecer mucho, pero creíamos que si generábamos una cultura académica de conocimiento, pues íbamos a tratar de detectar esos estados iniciales. Hoy ha cambiado todo, ¿no? Hoy sabemos que todos los tres momentos tienen tratamientos y tienen muy buenos resultados con calidad y con cantidad de vida, ¿cierto? Entonces, bajo ese escenario, si nosotros nos enfrentamos al diagnóstico, el diagnóstico se puede hacer por muchas formas. Lo pueden hacer ustedes desde que el paciente llega porque es un paciente que tiene síntomas respiratorios, porque es un paciente que tiene antecedentes de pronto de familiares con cáncer, antecedentes de haber estado expuesto a factores de riesgo como el tabaquismo, ¿cierto? Entonces ahí hay un contexto clínico que lo puede hacer perfectamente el médico de urgencias, el médico de la consulta externa, el internista, el cirujano general como especialidades de entrada. Después se hacen imágenes diagnósticas en donde ahí encontramos hallazgos que pueden sugerirnos nódulos, masas, derrames pleurales, compromisos en las estructuras del tórax. Y ya ahí en adelante entramos a un diagnóstico un poco más avanzado, que es tratar de confirmar si esa normalidad que vimos, tanto en la clínica como en las imágenes, corresponde a un tumor. Entonces, una broncoscopia, una biopsia guiada por radiología o un diagnóstico quirúrgico nos permitiría hacer ese abordaje diagnóstico. Entonces, miren todas las posibilidades de manejo interdisciplinario, ¿cierto? Y al final,
creo que esto no, es muy fácil decirlo, pero en la práctica es muy difícil, porque cuando ya estamos en nuestro día a día como médicos, somos a veces muy individualistas. No sé si nuestro ego, nuestra vanidad hace que solamente pensemos nosotros que somos los únicos que conocemos un tema, y eso al final el que termina reflejándose y perdiéndose el paciente, ¿no? Si entendemos que todos, el clínico, el radiólogo, el cirujano, el neumólogo, el oncólogo, podemos dar un granito de arena, pues vamos seguramente a darle la mejor posibilidad diagnóstica a nuestros pacientes. Si hacemos el diagnóstico y vamos a hacer la estadificación, como les decía, es decir, estadificarlo es saber si el tumor está solo ahí en el pulmón o si el tumor se extendió localmente o si el pulmón salió fuera del tórax o hizo un compromiso de enfermedad metastásica, pues eso es lo que lo haríamos de una estadificación. Y también se hace basado en imágenes, se hace basado en estudios broncoscópicos, en biopsias y en abordajes quirúrgicos. O sea, es interdisciplinario. Tenemos al clínico, tenemos al cirujano, tenemos al radiólogo y tenemos al oncólogo que debe estar en este contexto. Y dentro del tratamiento, igual. El tratamiento dentro de las posibilidades, pues como generalidades ya introductorias, si el paciente está ante un momento inicial, una etapa temprana, pues es el paciente que se le puede ofrecer cirugías curativas, con algunas opciones de radioterapias modernas que pueden en esos pacientes mejorar o garantizar casi la curación del paciente. Si estamos ante enfermedades localmente avanzadas o estados intermedios, pues es el paciente que se puede beneficiar de terapias oncológicas, no solamente quimioterapia, sino nuevas terapias basadas en inmunoterapia que hacen que los pacientes esas lesiones reduzcan de tamaño o disminuyan, y muchas veces esas disminuciones de tamaño hacen que los pacientes se reestadifiquen y puedan ser candidatos a cirugía. Y en etapas avanzadas se hacen pruebas, en esas muestras que hacemos, en esas biopsias que hacemos, hacen pruebas para tratar de detectar algunos cambios moleculares del tumor que hacen que existan nuevas terapias como las que se tienen hoy en día, se llaman terapias dirigidas, de la mano con la inmunoterapia, que hacen que el paciente pueda beneficiarse de ese tratamiento. Entonces, bajo ese escenario, tenemos competencia del oncólogo, tenemos competencia del cirujano, tenemos competencia del endoscopista, tenemos competencia del radioterapeuta. Entonces, volvemos a caer a un escenario interdisciplinario. Entonces, ese es como el primer mensaje que les quiero contar. En el 2005 llegué muy motivado por aprender con todo el grupo local sobre cáncer, más allá de lo que yo venía formado, y me sentía muy solitario porque el paciente no se puede operar, entonces yo no tengo nada que hacer, o el paciente se puede operar y si no lo opero no se cura. A llegar a un momento hoy, casi 16 años después, en donde en cualquier momento todo un equipo está activo y todo un equipo tiene un grado de responsabilidad en el tratamiento del cáncer de pulmón. Entremos entonces a hablar un poquito del cáncer y sus consideraciones quirúrgicas o anatómicas. Entonces, cuando uno habla de cáncer de pulmón, pues a su mente viene básicamente pues todos los tumores que están relacionados dentro del pulmón. Yo quiero darles como un visaje general. En el tórax, como se describe ahí, están los tejidos blandos, los tejidos óseos, está la pleura, está el pulmón, están estructuras linfáticas, vasculares, digestivas, grasa, glándulas como la glándula tímica. Todo este tema anatómico hace que todos esos tejidos puedan tener la posibilidad de desarrollar tumores, y a su vez esos tumores podrían ser benignos y malignos. Eso es importante que lo consideremos, porque cuando uno habla de tumor torácico, miren toda esta variedad de pared torácica, de pleura, del diafragma, de pulmón, del mediastino, ¿cierto? Y en ese escenario pues empezamos a mirar. Pero si nos vamos específicamente a la parte de pulmón, y específicamente a la parte maligna, es donde encontramos el carcinoma pulmonar o el carcinoma broncogénico. Hay que considerar que como tal no son los únicos tumores que se encuentran en el pulmón. Entonces, el carcinoma broncogénico se describe como aquel tumor que se origina de las células epiteliales. ¿Qué es el epitelio? Es el recubrimiento de todo el tracto respiratorio y es la base celular del sistema respiratorio. Por lo tanto, esas células epiteliales, pues en su momento son las que se malignizan y pueden formar el cáncer. Y es a este cáncer que llamamos carcinoma broncogénico.
Entonces, siempre que les hablen a ustedes de carcinoma broncogénico, estamos hablando de un origen epitelial, ¿cierto? Si por alguna razón, como ya vemos aquí anteriormente, ya no hablamos de células epiteliales, sino de tejido linfoide, pues hablaríamos de linfoma pulmonar. Si hablamos de algún otro tipo de células de origen mesenquimal, hablaríamos de sarcoma, pues no hace parte del epitelial. No quiere decir que eso no sea un cáncer de pulmón, lo es, pero cuando hablamos de cáncer broncogénico, sí debemos ser muy claros que el origen es absolutamente epitelial. Este tipo de cáncer se puede dividir en dos grandes grupos, el de célula no pequeña y el de célula pequeña. Es lo que hoy en día en algunas nuevas clasificaciones se habla de carcinoma de célula pequeña o no microcítico y el carcinoma de célula pequeña o microcítico. ¿Cuál es la diferencia en estos dos grandes grupos? Pues el comportamiento es diferente, el pronóstico es diferente. Como gran generalidad, el de célula no pequeña a su vez se puede clasificar en adenocarcinoma, escamocelular, célula grande o algunas variaciones mixtas, y es el carcinoma de célula no pequeña el que es susceptible de tratamientos con muy buenos resultados. Mientras que el carcinoma de célula pequeña es un cáncer muy agresivo, muy de comportamiento diseminado, sistémico. Generalmente cuando se hace el diagnóstico, el enfoque es completamente diferente a célula no pequeña y generalmente lo lidera el oncólogo con tratamientos que, pues a diferencia de todo lo que les he contado en estos 15 años de evolución, en el célula pequeña estaba muy estancado por el mismo comportamiento de este tumor. Bueno, entonces vamos a hablar un poco de por qué se produce un cáncer. Y es algo que yo creo que esto lo podemos generalizar no solamente al pulmón, sino a todos los tumores. Y es que para generarse un cáncer debe haber un desequilibrio en diferentes momentos de la célula. Es decir, hay una célula normal y esa célula tiene que sufrir algunos cambios para volverse cancerígena, ¿cierto? Creo que Robbins nos describe casi en un capítulo de 200 páginas la carcinogénesis y yo se las voy a tratar de resumir en esta diapositiva. Y es que lo que ocurre en el pulmón con muchos es que el material genético de la célula en algunos pacientes puede tener una predisposición a desarrollar cáncer por factores propios, genéticos, por factores familiares, y eso es lo que hablamos de protoncogenes o la posibilidad de que esos material genético pueda desarrollar el cáncer, en primer lugar. Segundo, existen como sistemas regulatorios intracelulares. ¿Qué quiere decir? Son formas como las células se encargan de corregir sus errores. Errores en su desarrollo, errores en su funcionamiento y errores de pronto en algunos cambios. Por ejemplo, si la célula de pronto está mutando a un cáncer, existen mecanismos de regulación que hacen que esos mecanismos regulen o controlen o destruyan esa célula. También existen situaciones donde la célula cumple un ciclo y ella debe morir. Y si no muere, pues esa célula empieza a transformarse en una célula cancerígena, que es lo que denominamos apoptosis. Entonces también, si este mecanismo de regulación no funciona bien o está alterado, pues puede generarlos. Entonces, si tenemos en el paciente una predisposición genética, o sea, protoncogenes o oncogenes que están guardados, es un factor determinante. Segundo, si nuestros sistemas regulatorios, como son los supresores de tumores o los factores que controlan la apoptosis, funcionan bien, perfecto, pero si no funcionan bien por consideraciones genéticas, también van a contribuir al desarrollo de un cáncer. Y tercero, hay factores externos que influyen en que estas células generen un cambio. Y esos factores externos pues, se han relacionado al consumo de tabaco, a la exposición de asbesto, a la exposición de radiaciones ionizantes. Entonces, como pueden ver, si tenemos una célula normal, una célula que está generando, por decir así, un ciclo normal, es como si cogiéramos en un casino un tragamonedas y hundiéramos la palanca, y si coinciden que esos protocogenes se desarrollen, que esos factores protectores y de apoptosis de la célula disfuncionen y que además hay una influencia externa que esté llevando a este estado, pues ahí es donde se puede generar el desarrollo de un cáncer dentro de la explicación de por qué algunas personas fuman y no desarrollan cáncer, o algunas personas tienen una carga tumoral alta y no desarrollan cáncer, o por qué algunas personas que no tienen factores de riesgo y no tienen antecedentes familiares pueden desarrollarlo. Entonces, eso es muy complejo, realmente es como una lotería, pero una lotería en donde los factores ya están determinados y seguramente si usted como individuo
los entiende, si usted como profesional en salud los entiende, usted puede compartirle a su población y a su paciente las medidas para tener una vida saludable, para disminuir los factores de riesgo, pues las probabilidades de ganarse esa lotería bajan. Si no le van a garantizar que no, pero sí bajan. Entonces es muy importante esta imagen, es muy importante esta explicación, y creo que si entendemos esto, también hoy en día vamos a entender por qué muchas de las terapias que se están direccionando a base del factor genético y a base del factor dirigido, pues hacen también de que la respuesta al cáncer esté cada día un poco mejor de lo que sucedía antes. Factores epidemiológicos, importancia a destacar es el tabaquismo. Recuerden que el tabaquismo es el factor de riesgo más importante. De todos los fumadores, un 30 o un 40% desarrollan cáncer, pero de los que tienen cáncer, más o menos entre un 80 o 85% han fumado. Entonces, definitivamente el tabaquismo es el factor de riesgo más importante. Aquí es importante saber si el paciente es el que fuma o es algún familiar cercano, fumador pasivo que llamamos, la cantidad y es el índice tabáquico que hay que calcularlo, el tiempo, entender que si el paciente deja de fumar, a pesar de que al dejar de fumar, pues el daño que el cigarrillo y el factor de riesgo que generó ya está, si dejar de fumar disminuye en el tiempo la probabilidad de que se pueda generar un cáncer. O sea, la supresión del tabaquismo es importante como un factor protector en los que ya han fumado. Sexo masculino, raza negra, dieta abundante en grasas y factores exposicionales y ocupacionales, como pues ya les hablé, de aquellas personas que trabajan principalmente con exposición a asbesto, sobre todo en construcción. Bueno, afortunadamente a nivel normativo, nuestras leyes implantaron ya la ley antiasbesto, en donde pues, ya se planteó la norma de no producir más elementos de construcción a base de asbesto, porque esto pues es un factor exposicional, pero también el asbesto lo encontramos en personas que trabajan en talleres, en mecánica, con frenos, e inclusive en nuestras costas, que tenemos pues, costa pacífica y costa atlántica, tenemos muchos de los barcos o de los vehículos de transporte marítimo los pintan a base de pintura de asbesto. Entonces, esto es importante que ustedes lo tengan claro como factores exposicionales dentro del desarrollo del cáncer. Aquí tenemos algunas consideraciones sobre la importancia, sobre, por decir así, la letalidad que está causando el cáncer de pulmón en este momento. Eso fue un registro del 2012. Ya vamos para 10 años, y miren que en Colombia pues se consideraba el cáncer como segunda causa de mortalidad, inclusive el año pasado creo que logramos, porque pues son estadísticas de momento, es como cuando usted le toman los signos vitales, usted tiene una medición, pero puede ser que lo tomen 6 horas más tarde o el día siguiente y pueden cambiar. Estas estadísticas, pues, aunque se mantienen un poco más estable, pues se varían, pero más allá si es el primero o el segundo lugar de mortalidad o el cáncer más mortal, pues al final para mí es uno de los cánceres más mortales, tal vez el primero, y aquí lo refleja como segundo, pues es que ustedes miren el impacto de lo que puede causar este cáncer, ¿no? En Colombia, en 2018, Globocar, que es la base de datos más importante en cáncer, describe el cáncer de pulmón como el segundo cáncer más mortal. Como les digo, estamos entre el primero y segundo lugar en este momento. No es el más frecuente, pero sí es el más mortal, ¿no? Y con respecto a qué sucedería en 5 años o la rata de supervivencia, pues definitivamente consideramos, comparado con el de colon, con el de mama y con el de próstata, pues con unas tasas de supervivencia muy bajas. O sea, si es el más mortal, también es el de peor pronóstico, ¿no? Básicamente ese sería como el escenario que quería compartirles con respecto a la parte epidemiológica de cáncer de pulmón. 2 personas mueren en el mundo cada minuto debido a un cáncer de pulmón, y si nosotros lo diagnosticamos tempranamente, pues podríamos tener el beneficio de poder tratarlo tempranamente, y ese es como el mensaje más importante que queremos compartirles. Recordemos algunos datos como para que se me contagien ustedes cuando me vean por ahí en redes, y vuelvo y repito el tema de las redes. Tal vez para algunos les parecerá gracioso o les parecerá de pronto ridículo, pero definitivamente los que hemos entendido que tenemos una obligación con respecto a la comunicación científica, pues creemos que las redes en este momento es el pilar fundamental para compartir el conocimiento. Entonces, los invito el 31 de mayo a que participemos en el Día Mundial Antitabaco, el 1 de agosto para que participemos en el Día Mundial de lucha, Día Mundial
del cáncer de pulmón y el 17 de noviembre el Día Internacional de Cáncer de Pulmón. Más allá de que si son uno, son dos o son tres, es que nos pongamos la camisa para que podamos entender la importancia, sobre todo, como ya les mostré, de una enfermedad que es altamente letal. Si nos vamos al tabaquismo como factor de riesgo, pues definitivamente notamos que a medida de que comparamos un paciente no fumador con un paciente que fuma y que tuvo exposición a asbesto, la relación es 1:50. Entonces, claramente uno mira la relación de exposición, tal vez el fumador pasivo, el que no está fumando, pero que tiene alguien con que comparte en su escenario íntimo y que fuma, pues sí tiene un riesgo, pero es mucho más bajo del que tiene un tabaquismo pesado, relación 1:25. Creo que esa tabla es muy diciente. Aquí tenemos el riesgo relativo de muerte. Si tenemos un paciente que estuvo expuesto a tabaco y asbesto con respecto al que no fumó, pues básicamente vamos a bajar desde el 50 de riesgo relativo a menos del 10 con respecto al no fumador, ¿no? ¿Qué quiero compartirles? Pues lo que hoy en día estamos notando también es que se está diagnosticando mucho cáncer en mujeres, mucho cáncer en personas jóvenes y en personas no fumadoras, ¿sí? Y esto es importante que lo consideremos porque los riesgos, como ya estamos viendo, están altamente relacionados con los factores, pero el hecho de no fumar o no tener asbesto no quiere decir que el paciente no pueda tener una enfermedad. Y eso es importante que lo tengamos claro. ¿Qué otras consideraciones quiero compartirles? Por ejemplo, enfermedades como la tuberculosis y el EPOC son enfermedades benignas, son enfermedades, muchas de ellas inflamatorias por exposición o infecciosas, generan lesiones, le generan procesos, como ya dije, inflamatorios, y esos procesos inflamatorios pueden tener un factor de riesgo también en el desarrollo del cáncer. Ya hay estudios en este escenario, por lo tanto, pues a medida que uno escarba y a medida que uno estudia, a medida que uno aprende, pues no solamente es quedarnos con que cáncer, tabaquismo, ¿cierto? Ya les estoy dejando que el cáncer puede ser en jóvenes, cáncer puede ser en no fumadores y además si tiene otro tipo de enfermedades respiratorias, también lo pueden exponer. Entonces voy a pasar rápidamente esta descripción, que es la descripción de patología. Como ya les dije, los tumores del pulmón que se originan de las células epiteliales se llaman tumores broncogénicos y si son de origen maligno, pues hablaríamos de carcinomas broncogénicos, pero también hay otro tipo de tumores. Entonces, por ejemplo, miren dentro del los tejidos epiteliales hay lesiones benignas o preinvasivas, como ya lo describimos. También si miramos los tejidos blandos, es decir, no células epiteliales, también vamos a encontrar enfermedades linfoides, vamos a encontrar algunos tejidos que se encuentran en la parte respiratoria, vamos a encontrar amartomas, hemangiomas, timomas, melanomas, por algunas localizaciones, vamos a encontrar tumores metastásicos, vamos a encontrar sarcomas. Entonces, pues esto es toda la variedad que se puede documentar dentro de todas las células que hacen parte del tejido pulmonar, pero pues siendo muy claros que la más frecuente o la que predomina por lo que es lógico es la de origen epitelial. Como el epitelio respiratorio es un epitelio glandular, ahí podemos también encontrar otro tipo de tumores asociados como son los tumores carcinoides y estos carcinoides pueden estar localizados o pueden estar diseminados y eso se relaciona principalmente con la presencia de una enfermedad que se llama tumor carcinoide, que es pues son como una entidad cercana, prima hermana de los cánceres de pulmón y que tiene unas implicaciones, pero es importante describirlo en esta parte patológica. Bueno, entonces vamos hablando ya pues como dándoles un mensaje de la importancia de lo que es el cáncer de pulmón, de los factores de riesgo, del manejo interdisciplinario, de la necesidad de hacer un diagnóstico, estratificación y tratamiento. Voy a profundizar un poquito en esos aspectos. Entonces, cuando vamos a hacer un diagnóstico de cáncer, pues uno puede describir muchas formas de hacerlo. El esputo podría ayudar, sí, ayuda a detectar células, pero muchas veces este esputo no permite que el tejido sea lo suficientemente en cantidad para que rindan el diagnóstico y poder hacer un diagnóstico preciso, pero pues está descrito dentro de las posibilidades diagnósticas, ¿cierto? Generalmente lo que nosotros hacemos es una muy buena historia clínica, hacemos una placa de tórax que después nos lleva a hacer una tomografía torácica
idealmente esa tomografía debe ser una tomografía con extensión abdomen superior para evaluar hígado y glándulas suprarrenales, pensando en enfermedad metastásica o diseminada. E idealmente se debe hacer contrastada para evaluar los ganglios del mediastino. ¿Por qué? Porque para nosotros, más allá del diagnóstico, como ya les dije, es poder estadificar. Y una tomografía contrastada nos va a permitir evaluar si hay ganglios en el mediastino, y estos ganglios del mediastino son los que nos permiten saber si el paciente puede estar ante una etapa inicial o una etapa localmente avanzada, ¿cierto? Entonces, aquí les quiero compartir este video. Hola, mi nombre es José Luis Rodríguez, miembro de Rodríguez Radiólogos. Somos un grupo de radiólogos y especialistas en imágenes diagnósticas que hacemos parte del Comité Científico de Cáncer Pulmonar del Norte de Santander. Nuestra misión ha sido interactuar con el resto de especialistas, como lo son los oncólogos, cirujanos de tórax, patólogos, neumólogos, entre otros, para poder aportarles los hallazgos en las imágenes diagnósticas y de esta forma poder darle al paciente un mejor diagnóstico y un mejor tratamiento. En este curso vamos a poder aprender y poder enseñarles esos tips en cada una de las imágenes diagnósticas que se utilizan en tórax, como lo es radiografía simple, ecografía, de tórax y resonancia magnética. Y de esta forma poder identificar mucho mejor estas patologías para dar un mejor tratamiento al paciente. Ha sido una experiencia realmente muy satisfactoria, en la cual también nos hemos exhibido académicamente y, como lo venía diciendo, hemos dado las mejores opciones para nuestros pacientes. Entonces, ahí nos vemos. Para mí es importante compartirles esa experiencia porque a medida que voy desarrollando esta clase, ustedes van a notar que no es solo el cirujano de tórax el que debe estar vinculado con el diagnóstico del cáncer. Y este testimonio de un grupo de radiólogos de la ciudad que están comprometidos con el diagnóstico del cáncer, pues es muy importante para mí compartírselos. Entonces, si tenemos radiografías, como en este caso, una placa de tórax, no sé si noten acá, como muestra muy bien la flecha, una opacidad en la parte apical derecha, pues podemos detectar nódulos, ¿cierto? Aquí tenemos una tomografía donde efectivamente encontramos una lesión nodular con unas características de ser espiculada. ¿Qué quiere decir espiculada? Que tiene como muchas puntas, muchas irradiaciones, y muchas de ellas se van hacia la pleura. Estos son hallazgos que nos hacen sospechar que podemos estar ante un cáncer de pulmón. Tenemos también otro tipo de diagnósticos complementarios más allá de la placa de tórax y de la tomografía, como es la tomografía con emisión de positrones o el PET-scan, que pues en esta ciudad no la tenemos, pero ya es un método diagnóstico disponible en el país. Aquí en la ciudad lo solicitamos, los pacientes se lo hacen en Bucaramanga, Medellín, Bogotá, y es un recurso que tenemos para el diagnóstico, sobre todo cuando queremos enfocar nódulos pulmonares solitarios o cuando queremos estadificar al paciente dentro de su compromiso mediastinal o compromiso a distancia. Entonces, así podemos utilizar la resonancia magnética como estudio cuando queremos mirar si ese tumor se está infiltrando pared torácica o mediastino. Podemos utilizar las gammagrafías para mirar el compromiso de las estructuras óseas cuando hay enfermedad metastásica, y el PET-scan cuando ya tenemos la posibilidad, como ya dije, de hacer un estudio más profundo. El PET-scan es un capítulo aparte. El PET-scan realmente, como me imagino que ustedes ya han tenido alguna información, es la posibilidad de introducir en el paciente un marcador que es radiolúcido. Este marcador va y es afín a las células tumorales, y cuando se hace una tomografía con ese marcador se puede identificar la captación altamente de esos posibles nichos tumorales, ¿no? Entonces ese PET-scan pues, nos va a permitir, como ya mostrábamos en esta imagen, como se logra ver en ese contraste a blanco y negro y a color, la captación de ese medio de contraste. Eso se mide a través de una escala que se resume en el sub-SV, y cuando ese sub está por encima de 2.5, para nosotros es altamente significativo de positividad, ¿sí? Ahora, un PET-scan tiene falsos positivos y falsos negativos. Un PET-scan no hace un diagnóstico histopatológico, solamente nos hace una aproximación imagenológica, y muchas veces estos hallazgos imagenológicos deben ser confirmados con procedimientos. Y esos procedimientos que requerimos pues son procedimientos invasivos,
como la utilización de biopsias guiadas por radiología, las broncoscopias y procedimientos que hacemos los cirujanos de tórax, como cirugías por videotoracoscopia. ¿Para qué? Para poder hacer resecciones diagnósticas y hacer estadificación. Aquí tenemos otro testimonio del equipo quirúrgico de cirugía torácica. Hola, soy médico especialista en cirugía general y cirugía torácica, miembro del Comité de Cáncer de Pulmón. Desde nuestra experiencia como profesionales de la cirugía de tórax, impactamos desde el diagnóstico temprano y tratamiento para su clasificación y estadificación del cáncer de pulmón. Hacemos parte de este grupo interdisciplinario donde tratamos radicalmente, cuando está indicado, el cáncer de pulmón y acompañamos a nuestros pacientes en el posoperatorio y en el manejo oncológico posterior. Invitamos a toda la comunidad médica en formación a ser parte de esta lucha contra el cáncer de pulmón. Entonces, nuestro compromiso, como ya vieron, tenemos un testimonio de un radiólogo que está comprometido con todo el contexto del diagnóstico temprano y el diagnóstico general del cáncer. Tenemos el compromiso del equipo quirúrgico en el mismo escenario y así. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos una forma de hacer diagnóstico de cáncer con una aspiración por aguja fina o aguja Trucut, que eso lo hace el radiólogo intervencionista. Esto pues tenemos acá en Cúcuta y en todo el país especialistas formados, ya como una especialidad reconocida, como una subespecialidad de la radiología, con excelentes resultados y con la posibilidad de el paciente se beneficie de diagnósticos menos invasivos, ¿no? Tenemos también la posibilidad de hacer broncoscopia. En el caso, esa broncoscopia puede ser una broncoscopia médica, una broncoscopia quirúrgica, si la hace el neumólogo, si la hace el cirujano, pero nuestro objetivo fundamental es acceder a la vía respiratoria y ver el compromiso de la lesión, si está en relación directa con el bronquio, si está comprimiendo el bronquio, si aparte está asociado a ganglios o si está desplazándose. Entonces, pues es mucha la información que podemos obtener. Nosotros hemos evolucionado desde una broncoscopia que hacíamos óptica, como pueden ver, nos tocaba pues mirar a través de una óptica y ya hemos logrado llegar a una videobroncoscopia en donde pues ya tenemos acceso a todo este tema de la vía respiratoria. Aquí tenemos un broncoscopio rígido, en algunas ocasiones los tumores generan obstrucción y tenemos que acceder con este instrumental rígido porque nos permite sobrepasar las obstrucciones, seguir ventilando al paciente y hacer procedimientos algunas veces paliativos para permitir que el paciente tenga los menos síntomas comprometidos por la enfermedad. Y esta broncoscopia también ha ido evolucionando, porque no es solamente entrar, mirar y hacer biopsias, sino entrar, mirar y asociar tecnologías como es la utilización del ultrasonido. Entonces, un broncoscopio con ultrasonido permite no solamente visualizar directamente la luz del bronquio, sino también permite utilizar el eco para evaluar cómo está todo el escenario, la zona peribronquial, identificar masas, identificar ganglios y, como pueden ver ahí, utilizar tecnología como es las agujas que nos permiten en esas broncoscopias no solamente hacer biopsias de lesiones endobronquiales, sino biopsias que están peribronquiales con un éxito adecuado. Como pueden ver acá, esto permite una realización de toma de muestras y nos permite hacer el diagnóstico. Aquí tenemos una imagen de cómo se vería un EUS. El EUS es las siglas que resumen la broncoscopia con endosonografía para estudio del cáncer de pulmón. ¿Qué más se ha ido avanzando a nivel broncoscópico? Pues más allá de la broncoscopia óptica, la broncoscopia por video, la broncoscopia rígida, el EUS, pues también está la navegación tridimensional que permiten inclusive llegar en una combinación entre broncoscopio, eco o endoecografía y reconstrucción tridimensional de imágenes, tener una aproximación, como se puede ver aquí en esta pantalla, tridimensional de lo que podemos encontrar en los tumores. Esta imagen es tomada aquí en Cúcuta con un paciente, se las voy a ir explicando. Estamos accediendo a través de la tráquea con una reconstrucción tridimensional y si no logran ver la flecha, ahí nos encontramos con una masa. Esa es una masa que está cubriendo todo el bronquio fuente derecho. Está sellado y lo que se logra ver después de la masa es el bronquio fuente izquierdo. Ahí está la carina y esa reconstrucción tridimensional tomográfica
nos permite hacer este recorrido. Aquí nos vamos nuevamente, entonces seguimos por el bronquio izquierdo, donde está la división del lóbulo superior y el lóbulo inferior. Y posteriormente regresamos a la carina, como ya van a ver, ahí está entrando ya a nivel segmentario. Esto es con una navegación tridimensional, como ya estamos viendo, para el estudio de lesiones endobronquiales. Si nosotros vamos entonces entendiendo que para ese diagnóstico pues tenemos una historia, tenemos unas imágenes, tenemos que hacer biopsias, esas biopsias pueden ser a través de broncoscopia, pueden ser a través de radiología, pueden ser a través de cirugías, nunca podemos dejar de tener en cuenta todo lo que es el mediastino, y el mediastino, como ustedes muy bien saben, es un espacio entre los dos pulmones en donde hay una cantidad de estaciones ganglionares que son muy importantes para poder definir si el tumor en su momento está solo localizado en el pulmón o se está extendiendo, que es lo que llamaríamos un tumor localmente avanzado. Entonces, ese mediastino lo estudiamos y lo estudiamos también con algunas tecnologías, en este caso la mediastinoscopia, que consiste en introducir equipos de video a través del mediastino con incisiones que se hacen a través de el cuello supraesternal, o en algunas ocasiones con incisiones un poco más directas, como es esta incisión de Chamberlain, que es una incisión que se hace paraesternal entre el segundo y tercer espacio para acceder directamente a los tumores o a los ganglios. Hoy en día también se ha logrado un avance como es este dispositivo, que es básicamente un mediastinoscopio video, que permite, como pueden ver, tener unas hojas que entran al mediastino, se abren, bajo una visión de video se puede hacer instrumentación, toma de biopsia, muestreo, inclusive vaciamientos. Y esto es lo que denominamos BAMLA, que es la mediastinoscopia videoasistida. Y aquí tenemos una imagen clara de cómo es este procedimiento, y en este caso, bajo una BAMLA estamos haciendo la identificación de estructuras del mediastino. Nótese que en la parte posterior, donde dice arteria innominada, está la pared, está la tráquea, y sobre la tráquea empezamos a trabajar, y ahí empezamos a identificar la pleura mediastinal del lado derecho, los vasos innominados, inclusive, y empezamos a hacer disección, empiezan a verse ganglios, y bajo ese escenario podemos ir caminando por el mediastino en las diferentes estaciones que van desde la parte traqueal alta, baja, carina, también se pueden abordar algunos espacios perivasculares izquierdos cuando se hacen mediastinoscopias extendidas, pero esto nos permite pues, tener una información precisa de cómo están los ganglios del mediastino, porque un ganglio del mediastino positivo pues migra a un paciente de una etapa inicial a una etapa localmente avanzada. Entonces, a esto hemos llegado, ¿no? A ser cada vez más precisos. Antes, como les decía, en el 2005, la información era muy gruesa, era muy básica, y realmente no se permitía que pudiéramos avanzar tanto en la estadificación de los pacientes. Cuando por alguna razón no podemos hacer el abordaje por video, porque el mediastino está sellado, porque la lesión realmente no está tan central, pues accedemos a través de incisiones, como ya les decía. Y está la cirugía videoasistida, la videotoracoscopia, como ya muchos de ustedes la logran ver en nuestro trabajo, en nuestras presentaciones virtuales, en nuestro canal, y seguramente esperemos que pronto las puedan volver nuevamente a ver en cirugía real. Pues es uno de los mecanismos, porque no siempre es fácil acceder a través del mediastino por mediastinoscopia, sino necesitamos utilizar la toracoscopia. Entonces, la toracoscopia no es nada más que una técnica en donde introducimos una cámara de video en el espacio pleuropulmonar sin colocar un separador. A través de un monitor visualizamos con esa cámara todo el contenido y hacemos incisiones múltiples, en principio, para hacer instrumentación y poder hacer resecciones diagnósticas, poder hacer resecciones terapéuticas, poder hacer resecciones mediastinales. Creo que ya habíamos hablado y habíamos dado alguna introducción en las primeras clases. Y cómo hemos girado desde esa toracoscopia con múltiples incisiones a una toracoscopia de incisiones chiquitas o únicas, que permiten pues, la recuperación del paciente, y que inclusive los que logramos el entrenamiento, una posibilidad de técnica de trabajo, porque trabajamos casi de frente, como si estuviéramos trabajando en una sola incisión, es como si estuviéramos trabajando con un paciente con una técnica abierta, porque estamos viendo tridimensionalmente pues, todo de una forma frontal. Ahí estamos pues, mostrándole cómo lo hacemos, con una técnica de paralelismo, en donde en la misma incisión, como se ve acá, se mete el instrumental en paralelo, y eso nos permite pues, hacer todo el trabajo de disección en los pacientes, ¿no?
Eso es importante. Por ejemplo, este es un caso en donde estamos haciendo un diagnóstico de un nódulo pulmonar. Ahí se está haciendo la resección del nódulo. El material que estamos usando es sutura mecánica o endosuturas que permiten seccionar el pulmón, sellarlo, cortarlo y sellarlo con grapas, ¿cierto? Y si notan todos en el video, se está trabajando solo por una incisión, un puerto único. Entonces, por ahí introducimos la cámara, introducimos el instrumental, introducimos la sutura mecánica, hacemos la resección, ¿sí? Y nótese cómo el instrumental lo acomodamos o lo angulamos para hacer la resección, ¿no? Necesitamos que todo el equipo esté entrenado. Estoy hablando del cirujano, del ayudante, de la instrumentadora, del anestesiólogo. Necesitamos de que ese pulmón pues, se maneje con bajos volúmenes, que se dé cero presión de soporte, que se manejen a altas frecuencias para que el paciente no se sature, y esto permite pues, hacer las resecciones del paciente en una forma segura y sobre todo garantizando que esa lesión pulmonar pueda ser sacada de allí y llevada a estudio patológico como debe ser. Miren cómo articulamos nuestro instrumental para permitirle la resección al paciente y hacemos nuestras maniobras intratorácicas con el objetivo de hacer nuestro procedimiento de una forma exitosa. Y eso es lo que quería compartirles. No solamente es resecar el tumor o la lesión. Aquí estamos haciendo una limpieza de un ganglio paratraqueal. ¿Sí? Estamos estadificando. Miren las características de ese ganglio. Un ganglio negro, un ganglio de gran aspecto tumoral. Si no se ubican, básicamente estamos aquí en el opérculo torácico derecho. Aquí está la vena cava y el lugar donde saqué el ganglio es el espacio entre la cava y la tráquea, que correspondería al espacio cavotraqueal, que eso dentro del mapa mediastinio corresponde a la estación 4, que es derecha, 4R por ser derecha, y es los paratraqueales bajos. Y ese nivel ganglional correspondería básicamente a una nivel de estación 2, que es lo que hablamos de un carcinoma localmente avanzado. Entonces, aquí estamos viendo el hilio pulmonar, ahí está la vena pulmonar superior, y básicamente es importante que tengamos toda esta apreciación. Todo esto lo hacemos a través de videotoracoscopia, ¿no? Como información complementaria, pues sabemos que la cirugía robótica también es uno de los elementos. No contamos con eso en la ciudad. Algunos pocos, aunque ya está establecido a nivel nacional, algunos centros tienen cirugía robótica. Pues siempre fue un problema los costos, pero cada vez las plataformas de cirugía robótica van evolucionando a abaratarse los costos, y seguramente van a llegar a esta técnica, y espero que ustedes como futuros médicos y seguramente algunos cirujanos torácicos sean los pioneros en nuestra región de traer cirugía robótica. Se utiliza una consola donde el cirujano está trabajando con una visión tridimensional, con una instrumentación donde todos sus dedos van encajados en unos cursores que se transforman en movimientos intraoperatorios. Aquí podemos ver algunas imágenes de cómo es el robot externo. Es un robot que tiene varios brazos que posteriormente se conectan con el paciente. Y estando ya en la cirugía, pues básicamente lo que hacemos es hacer la disección. No sé si nótese la diferencia del instrumental, a diferencia de la cirugía por videotoracoscopia o la VATS, la cirugía robótica o RATS, son como las siglas. La cirugía robótica se resume en RATS y la cirugía por video en VATS, pero aquí la movilidad del instrumental es mucho más, casi de 90 a 180 grados, entonces da un mejor comportamiento intratorácico, ¿no? Mientras que en la parte de cirugía torácica por video, pues los movimientos son un poco más rígidos. Eso sería como lo complementario, y creo que en algún momento pues la cirugía también va a girar a esto, que va a ser la cirugía 5G. Professor, ci siamo. Lasciamo lei. Grazie, professore. Concludiamo noi.
Entonces, esto no se queda quieto, inclusive miren este prototipo que seguramente va a estar funcionando pronto y es un robot, como notan, tiene la cámara y tiene todo el instrumental que consta con pinzas de Grasper, de Kell y tijeras dentro de una incisión única o puerto único. Entonces, pues cada cosa va mirando, la tecnología nos está atropellando. Recuerden que la tecnología no es una especialidad, la tecnología es parte de nuestro deber como especialistas, estar al día con ella, y parte de mi trabajo es mostrarles, porque no podemos quedarnos solo en esto, sino también en lo que viene, y esta es la nanocirugía. Seguramente vamos a también a desarrollar tecnología, bueno, los que son adictos a los cómics y al cine, pues muchos que fuimos fans de Vengadores, pues recuerden cómo el hombre hormiga se volvía diminuto, se volvía una nanopartícula para entrar en diferentes espacios, y eso es lo que quisiera ponerlo como ejemplo que puede suceder en un futuro, y es entrar a hacer modificaciones celulares en algún momento dentro del tratamiento, y por qué no en el cáncer, que ya se empezó a considerar. Entonces no nos podemos quedar quietos, pues como les decía, venimos hablando en un escenario de qué es el cáncer de pulmón, cómo lo podemos clasificar, cómo lo abordamos como equipo interdisciplinario, cómo es la clínica inespecífica en algún momento, cómo hacemos el diagnóstico con imágenes y cómo podríamos hacer también el diagnóstico con procedimientos invasivos, como se los estoy mostrando. Pero el diagnóstico no puede ir solo si no lo unimos a la estadificación. Y es aquí es donde ya voy a entrar un poco en el tema. La estadificación y el diagnóstico es algo que va de la mano. Esta propuesta se hace basada, como ocurre en muchos tumores corporales, desde el año 1946 con el TMN, donde es una sigla que resume el T, que tiene que ver con el tumor en sí, el M, el M, que es como las posibilidades de metástasis, el N, la posibilidad de compromiso ganglionar, ¿no? Entonces, bajo ese escenario, nosotros pues tratamos de hacer esa clasificación basado en los síndromes, basado en los síntomas, y ha ido migrando hasta llegar al año 2015, exactamente ya hace 6 años, a la octava clasificación, que usted dirá, pero ¿por qué cambia? Creo que se los he explicado, cambia porque ha cambiado mucho el abordaje de cáncer, y el poder ubicar al paciente en etapas mucho más específicas, pues les podemos ofrecer tratamientos específicos. Entonces, eso ha sido lo que ha sucedido con estas clasificaciones. Desde las sextas, desde el 1997 hasta la octava en el 2015, se ha logrado ir como siendo mucho más precisos. Y muchas veces en algunos pacientes que en la sexta clasificación se consideraban estados iniciales, después en estas nuevas se pasaban a estados más avanzados porque no estaban bien valoradas. O al revés, en algunos pacientes que antes se consideraban estados avanzados se han reducido a etapas más tempranas porque se benefician de tratamientos más agresivos, ¿cierto? Entonces es ahí en donde un grupo interdisciplinario, o un comité de tumores, o un comité de cáncer, debe ser el pilar para la evaluación de estos pacientes y estadificación. Aquí tengo un testimonio de uno de los especialistas que dirían ustedes, pero ¿qué tiene que ver? Tiene que ver mucho, y es un especialista en anestesia. Yo soy anestesiólogo y hago parte del grupo interdisciplinario de manejo de cáncer pulmonar. El manejo que le damos a los pacientes en sala, pues realmente es como una maquinaria. Somos unas ruedas dentadas, trabajamos todos en equipo por el bien del paciente, y pues los resultados son concretos, son demostrables de que las cosas salen bien cuando se trabaja en equipo. En el comité, pues también al cual pertenezco desde hace 2 años, se revisan los pacientes, se revisan los casos, y pues con el concurso de todas las especialidades, cada uno desde el punto de vista de su formación, de su especialidad, pues aportamos para que todo el manejo del paciente sea óptimo y para que los casos tengan el mejor resultado. Esto pues no son cosas que quedan en la teoría, sino son cosas que se han concretado, se han llevado a la realidad, y los resultados pues son demostrables. Este mensaje pues está dirigido a la comunidad médica en formación, para que se motiven, para que tomen conciencia, para que se den cuenta que realmente pues el manejo del cáncer pulmonar en la ciudad de Cúcuta sí es algo que se está materializando, es algo que se hace, y pues que se sigan motivados con este gran esfuerzo que estamos haciendo todos desde el comité. Entonces, bajo ese contexto donde ya, miren, han pasado radiólogos, han pasado cirujanos, han pasado anestesiólogos, pues ya
creo que ustedes no pueden dejar hoy de pensar en que esto es un trabajo de todos. Y ustedes hoy son muy importantes. Miren la comparación, miren cómo lo que les hablaba, cómo desde el 2012 dentro de la clasificación, desde el 2002, perdón, desde la sexta, al 2010 en la séptima, al 2015 con la octava, lo que se hace de pronto una especificación detallada de lo que es el tumor, su tamaño, su localización, la presencia o no de su ubicación dentro del largo bronquial, la presencia o no de derrame pleural, la presencia o no de nódulos en el mismo pulmón o en el pulmón contralateral. Todo eso ha llevado a que esa clasificación se vaya ajustando, ¿sí? Y como generalidades, ¿qué evalúa uno en el T? Evalúa el tamaño, evalúa la ubicación del tumor con respecto a la carina, evalúa si hay atelectasia, evalúa si el tumor se mete al mediastino y evalúa si hay ganglios, o perdón, si hay nódulos dentro del mismo pulmón, en el mismo lóbulo o en otros lóbulos del emitoras comprometido. Cuando evaluamos los ganglios, uno hablaría que hay ganglios linfáticos comprometidos dentro del pulmón, eso nos diría que son ganglios N1, o sea, en la primera estación. Cuando ya hay ganglios en el mediastino, por eso les hablaba antes que en la estadificación diagnóstica el mediastino es súper importante, entonces hablamos de un N2, que es fundamental en la definición de las enfermedades localmente avanzadas, y ya N3 son ganglios, compromisos ganglionares que son supraclaviculares o contralaterales, ya casi como una consideración de enfermedad diseminada, ¿no? Y bajo ese contexto, pues uno combina el T con el N y ahí sobre ese escenario hablamos entonces de estadios. Entonces la combinación nos vamos de estadio 1 a estadio 4 y sobre eso hay diferentes etapas que van cambiando y se van ajustando, y en esas nuevas clasificaciones, como hablábamos, dentro de la sexta, séptima y octava, pues han ido modificándose para tratar de ser un poco más precisos, y más que precisos es para tratar de ofrecerle al paciente el tratamiento ideal, ¿cierto? El tratamiento que el paciente necesita, ¿sí? No dejar de tratarlo porque está muy avanzado, ni tampoco dejar de hacer mucho cuando uno no lo necesita. Entonces, ya está en la octava clasificación con un rango entre T0 a T4, pasando por T1A, T1B, T1C, T2A, T2B, como ya les dijimos, dependiendo de la invasión, medida y hallazgos adicionales, ¿no? Aquí tenemos los niveles ganglionares que van desde N1, N2 y N3, eso sí se ha mantenido casi que constante en todas estas últimas clasificaciones, y sí la clasificación de enfermedad metastásica ha sido importante la variación. ¿Por qué? Porque nos permite hablar si tenemos una metástasis, en el caso de una metástasis con un nódulo en el pulmón contralateral, o un derrame pericárdico, o un derrame pleural, hablaríamos de una enfermedad metastásica 1A, o una metástasis única extrapulmonar, que se denominaría 1B, y una metástasis múltiple extrapulmonar, que ya hablaríamos de una metástasis 1C. Todo eso es importante considerarlo, porque bajo ese escenario nosotros podríamos hablar entonces de posibilidades terapéuticas, ¿no? Aquí puedo describirles los mapas de los ganglios. Entonces, todos los ganglios que están relacionados dentro del pulmón serían N1, todos los que están relacionados con el mediastino del mismo lado del tumor serían N2, y todos los que están supraclaviculares y contralaterales serían N3. Entonces, bajo ese escenario, pues están esas clasificaciones. Entonces, aquí hay algunos ejemplos imagenológicos de lo que son. Esto es una masa de emitoras derecho. Miren cómo se extiende, cómo se va hacia la pared torácica. Por tamaño. Aquí tenemos una lesión endobronquiana en el bronquio fuente izquierdo. Miren aquí abajo cómo se ocluye el bronquio fuente izquierdo y cómo se ve en la placa la atelectasia. Entonces eso es lo que denominaríamos que hay una atelectasia dentro de la clasificación T. Aquí tenemos una lesión tumoral que se mete al mediastino, lo infiltra, y esto es lo que hablaríamos de un T4, ya infiltración del mediastino. O miren en esta lesión inferior cómo el tumor... esta B invertida correspondería a la arteria pulmonar, en este caso derecha, pero al meterse el tumor, miren la luz de la arteria cómo se disminuye su calibre y se infiltra, lo que ya nos haría pensar que hay infiltración de estructuras mediastinales y correspondería a un T4, ¿no? Aquí tenemos un tumor bien pegado a la tráquea. Miren que después de la biopsia percutánea hay un neumo, ahí se logra ver claramente cómo entrada de aire dentro de todos los procedimientos diagnósticos, y esa sería la correlación de esas lesiones en el pulmón con un PET-scan, ¿no? Cómo el PET-scan nos ayuda a detectar. Aquí tenemos una lesión en el lóbulo inferior izquierdo con derrame pleural,
cavitada y esa cavitación tiene en su interior compromiso, pero también se va hacia las estructuras, hacia la vena pulmonar inferior, o sea, compromiso mediastinal, ¿no? Y están los tumores del opérculo torácico, como se pueden ver acá, tumores que se van, comprometen, y los tumores de Pancoas, que pueden estar asociados al síndrome o no de Pancoas, son tumores que se deben considerar dentro de su diagnóstico y estratificación diferente. Siempre se les va a dar la oportunidad, a pesar de ser localmente avanzado, de una resección quirúrgica, pero una resección que debe siempre considerar un manejo interdisciplinario entre cirugía vascular, neurocirugía y cirugía torácica, ¿no? Haciendo de estos pacientes pues un reto, y nuevamente pues mostrándoles nuestras imágenes de los ganglios del mediastino. Miren cómo se logran ver aquí arriba ganglios N1 porque están dentro del parénquima, mientras que aquí abajo miren esas bolitas que corresponderían a los ganglios del mediastino alrededor de las estructuras que corresponderían a los N2. Miren más estructuras ganglionares que son circunferenciales. Miren, por ejemplo, estos ganglios bien delimitados con diámetros que están por encima de 15 milímetros, lo cual ya hacen que sean ganglios significativos de alta sospecha de enfermedad metastásica. Por ejemplo, en esta imagen inferior, miren la tráquea, miren la cava y miren la distancia entre la tráquea y la cava. Ahí se ve una estructura circular, como se logra ver aquí en la parte inferior, que correspondería a un ganglio paratraqueal bajo, que sería la estación 4R, y ese ganglio paratraqueal 4 es 4R, pues es el que tiene alta sospecha de enfermedad tumoral. Y creo que en el video que les mostré anteriormente, sobre ese sitio donde llegamos, abrimos la pleura mediastinal y resecamos ese ganglio para hacer la estadificación adecuada del paciente. Aquí hay una correlación entre tomografía y con emisión de positrones y radiografía, y aquí tenemos también la correlación de un EUS. Acuérdense, la broncoscopia con endosonografía, en donde a través de la broncoscopia se ven estos ganglios que se pueden también biopsiar y ayudan a la clasificación y estadificación del paciente, como ya les he comentado posteriormente. Entonces, aquí pues puedo resumirles las estaciones que van desde la estación 1 a la estación 14, y básicamente tienen que ver con su ubicación. Si se habla de estación 1 y 2, cuando se consideran estaciones mediastinales altas o paratraqueales altas, 3 prevasculares, 4 paratraqueales, 5 subaórticas, 6 paraórticas, 7 subcarinales, 8 paraesofágicas, 9 del ligamento pulmonar, y ya empezamos a encontrar eso que les describí, corresponderían a todos los niveles, principalmente N2, y cuando ya tenemos compromisos ganglionares en el ilio, en la parte interlobar, lobar, segmentaria, subsegmentaria, que serían intrapulmonares, corresponderían a la estación N1, como para que tengan esas consideraciones. Hay mapas muy, muy claros, y es donde en algún momento ese paso que les estoy diciendo entre el diagnóstico y la estadificación juiciosa para poder ubicar al paciente en los 3 momentos que le dije, pues ahí también entramos a veces a ver qué es lo que mejor le vamos a ofrecer al paciente, si le vamos a ofrecer una broncoscopia con endosonografía o le vamos a hacer una toracoscopia o una mediastinoscopia, más allá de que la figura en una forma caricaturesca les muestre esa competencia, pues lo ideal es que todos trabajemos en equipo y tomemos las mejores decisiones. Es lo que quiero compartirles. Entonces, como en resumen, un paciente en su escenario T se va a evaluar si estamos ante una lesión pequeña, única, si estamos ante una lesión más grande de ubicación endobronquial, o estamos ante una lesión que es bien central con compromiso de pared o con compromiso del mediastino. Eso es lo que variaría en el T. Y en el N, igual, si estamos con ganglios intrapulmonares N1, si estamos con ganglios mediastinales N2, y si estamos con ganglios contralaterales o supraclaviculares, seríamos N3, y ya la presencia de enfermedad metastásica generalmente a nivel cerebral, óseo, suprarrenal, hepático, pues nos hablaría de una enfermedad a distancia. Entonces, ¿cuándo hablamos de un estadio 1? Cuando la lesión es una lesión que está generalmente sin compromiso ganglionar y con un T no más allá del nivel 2. Y básicamente aquí es donde quiero hacer una pausa, porque ese es nuestro objetivo. Entre más temprano podamos detectar a los pacientes, que sería esta la etapa, pues los pacientes les vamos a ofrecer curación. Miren la sobrevida, que está por encima del 80%, y eso es importante que lo tengamos claro. Cuando ya encontramos lesiones un poco más grandes o ganglios localizados, pues seguramente nuestro estadio va a cambiar. Igual un estadio 1 y 2 sigue siendo un estadio inicial y siempre se va a beneficiar de cirugía. Mientras que si hay compromiso de los ganglios del mediastino,
ya hablamos de un estadio 3, ya la cirugía no es la opción terapéutica, aquí lo que se empieza a ofrecer es manejo oncológico y nosotros lo que vamos a hacer es diagnóstico y estadificación y ya el oncólogo con esas nuevas terapias que le conté va a lograr que el paciente pueda, por decir así, regresar y reestadificarse si es posible a una cirugía o ofrecer por lo menos una estabilización de la enfermedad. Y cuando ya tenemos una enfermedad diseminada, pues básicamente el manejo es paliativo con cirugía oncológica, pero también es importante contarles que la posibilidad de metástasis única o metástasis asequibles podría ser sometido el paciente a como un concepto de oligometástasis a una metastasectomía, que es lo que nos permitiría también mejorarle al paciente su posibilidad terapéutica. Aquí encontramos pues básicamente un resumen de cómo podríamos hacer esa combinación entre el T, el M y el N para hablar de los estadios, entendiendo que el estadio 1 y 2 es estadio inicial, el estadio 3, el estadio localmente avanzado y el estadio 4, el estadio diseminado. Entonces, ya puedo hacer la correlación en esos 3 momentos que les hablaba al principio con respecto al TMN. Nuestro objetivo es tratar de hacer el diagnóstico en esas etapas 1 y 2. Generalmente la mayoría de pacientes hoy en día están llegando en etapa 3 y 4. Tenemos que empezar a trabajar muy duro y ustedes son los líderes que nos deben ayudar a que esos pacientes podamos detectarlo en etapa temprana. Entonces, no se les olvide el tema de nódulo pulmonar. Y por eso, parece tonto, la clase que deberíamos dar primero es nódulo pulmonar, pero yo desde hace algunos años decidí hacerlo al revés. Quería impactarles primero con la clase de cáncer pulmonar, porque creo que el nódulo pulmonar se debe entender cuando ya se ha visto la importancia del cáncer de pulmón. Aquí tenemos algunas consideraciones, sobre todo cuando tenemos una sospecha de compromiso del mediastino. Bajo ese escenario uno debe hacer, les pido por favor que apaguen sus cámaras y sus micrófonos para no tener interrupciones, muchachos. Creo que ya estamos sobre la hora de clase. Si tienen algún inconveniente sobre el tiempo me avisan. Si no, pues me gustaría terminar esta primera parte. ¿Me confirman, por favor? Claro, profe, terminemos. Listo, Orgeles. Bueno, listo. Si quieren, entonces continuemos. Entonces, siempre nos vamos a enfrentar a cuál es el mejor tratamiento. Yo aquí, pues, como se pueden ver, hay una cantidad de algoritmos que nos retan de cómo hacemos resecciones, de cómo hacemos reconstrucciones, de cómo hacemos abordajes. Todas estas posibilidades de terapias, sobre todo, se cierran mucho cuando estamos en esa línea del localmente avanzado, enfermedad en etapa inicial, porque son 2 abordajes completamente diferentes. Y ahí nos estamos esforzando diariamente en hacer los mejores tratamientos para que ustedes tengan esa opción. Pero no es fácil, ¿no? Porque no es solo tener un nódulo, sino si tenemos muchos nódulos, si tenemos 2 tumores, si tenemos de esos tumores, tenemos algunos que pueden ser metastásicos o no. Entonces, es un reto constante en el abordaje del cáncer de pulmón y básicamente al final, en esos pacientes que están localmente avanzados, pues ya existen nuevas terapias que permiten tratamientos dirigidos que se reflejan en la recuperación del paciente. Entonces, cuando hay un compromiso ganglionar, pues también se va a correlacionar con el tamaño del tumor. Un tumor de gran tamaño tiene mayor probabilidad de tener compromiso de los ganglios. Con respecto al manejo paliativo del cáncer, nosotros podemos ofrecer también sellamientos cuando hay derrames pleurales. Esto es la imagen que genera una pleurodesis por talco, por toracoscopia, por aspersión, para generar sellamiento. Como pueden ver aquí en el video, lo que hacemos es una insuflación de talco por técnica de aspersión para que el pulmón se selle y disminuya en esas enfermedades avanzadas o diseminadas que hacen derrame pleural, que hacen dificultad respiratoria, que hacen dolor torácico, permitir al paciente calidad de vida en esa etapa tan avanzada de la enfermedad. La cirugía cuando se requiere, pues es realmente hoy en día con las técnicas mínimas es muy baja, pero también quiero decirle cuando operamos como parte del tratamiento las etapas, los estadios 1 y 2. Los estadios 3 se les hace neoadjuvancia con quimioterapia e inmunoterapia y algunos de ellos regresan a estadios 2 o 1 y ahí los volvemos a operar. Si no regresan, se continúa con manejo oncológico. Los estadios 4, si son oligometástasis, podríamos considerar resecciones quirúrgicas y posteriormente tratamiento oncológico, y si no son oligometástasis, el manejo es oncológico, pero se manejan con terapias dirigidas. Muchas terapias de estas se hacen basadas en pruebas que se le hacen a las patologías, a las biopsias, pues, o pruebas sanguíneas, que se llaman biopsias líquidas, se identifican algunos biomarcadores, y esos biomarcadores dirigen terapias
con resultados a 5 años buenísimos, casi aumentando en un 30 o un 40% la supervivencia de lo que no se lograba antes. Entonces, es importante que tengamos claro ese escenario. Desafortunadamente, el carcinoma de célula pulmonar de célula pequeña o microcítico sigue siendo un reto, es uno de los tumores donde poco se ha avanzado en ese tipo de terapias. ¿Qué les puedo decir? Antes uno le decían, mire, usted tiene un carcinoma de célula pequeña o microcítico, no lo toque, ya es para manejo con el oncólogo. ¿Qué hemos aprendido hoy? Que si lo estamos diagnosticando muy temprano y es un nódulo, una lesión pequeña, sí hacemos la cirugía de resección y complementa al oncólogo porque ya se ha visto impacto en el tratamiento. Es básicamente como lo nuevo que quería compartirles en este tipo de tumores. ¿Qué ha sucedido en nuestra ciudad? En nuestra ciudad hemos logrado trabajar en equipos. Se creó a finales del 2018 el Comité Departamental de Cáncer de Pulmón. Hemos logrado ya la inscripción de 32 profesionales, de los cuales hemos tenido ya en estos 3 años una presencia alrededor de 15 especialistas por sesión. Nos reunimos una vez al mes, todos los jueves. El último jueves del mes nos reunimos, presentamos actualizaciones, nos acomodamos a la realidad que tenemos en la ciudad, dependiendo de los recursos. Por ejemplo, como ya les he contado, no tenemos PET scan, pero no quiere decir que no lo tengamos dentro de las opciones de diagnóstico, pero tratamos de utilizar algunos otros métodos que muchas veces los pacientes nos permiten ayudar. Y, por ejemplo, hemos dado pautas locales. Aquí es por ejemplo, qué hacer cuando tenemos un nódulo pulmonar solitario. Generalmente lo que hacemos es hallar la probabilidad de malignidad y miramos el tamaño y lo sometemos a la posibilidad de un PET scan o una biopsia percutánea o quirúrgica. Eso es como generalidades, pero pues estamos en constante entrenamiento. Este es lo que hoy en día estamos aprendiendo, porque a pesar de que estas terapias basadas en ser terapias dirigidas, es decir, terapias que van a bloquear el funcionamiento del tumor, a bloquear su crecimiento, a bloquear su proliferación. También hay terapias basadas en el desarrollo inmunológico, es decir, así como sucede con las vacunas, terapias que hacen que el sistema inmune se defienda del tumor y la exposición a quimioterapia sea lo menos posible. Y también hay terapias basadas en el control de irrigación sanguínea del tumor, o sea, la angiogénesis. Entonces, todo eso están dando, pero no es una información que solo se está quedando en el oncólogo, sino se nos está compartiendo al radiólogo, al radioterapeuta, al neumólogo, al patólogo, porque todos debemos estar pues, actualizados con estos conceptos, y esto es lo que se hace día a día. Aquí quiero compartir con ustedes el testimonio de uno de los oncólogos líderes en la región de cáncer de pulmón. Buenos días. Mi nombre es Ricardo Plazas, yo soy médico internista y oncólogo clínico, trabajo aquí en la ciudad hace ya casi 21 años. Quiero comentar algunas cosas acerca del cáncer de pulmón. Esta es una enfermedad que cada día vemos con más frecuencia. Desafortunadamente, el diagnóstico del cáncer de pulmón no se puede hacer en etapas tempranas porque no hay métodos de tamizaje óptimos, y la mayoría de pacientes que llegan en etapas intermedias o avanzadas. Como ustedes saben, en las etapas tempranas la posibilidad de curación es muy alta con solamente cirugía. En las etapas intermedias, pues tenemos tratamientos de cirugía, quimioterapia, radioterapia. Y en las etapas avanzadas, o aún así en la enfermedad metastásica, los tratamientos se han modificado, han mejorado. Cada día tenemos más y más tratamientos. La quimioterapia antigua ya está pasando. No es que se haya quitado del todo, ya no se use, pero se usa con menos frecuencia, y actualmente hay muchos marcadores moleculares que se pueden hacer en las muestras de los pacientes, en las biopsias de los pacientes. Aún así, estos se pueden hacer en la sangre con una biopsia líquida, y esos marcadores moleculares nos van a ayudar para hacer un tratamiento más dirigido, que es la famosa terapia biológica. En otros casos, en las muestras de tejido también se pueden hacer estudios para ver si hay posibilidades de hacer tratamiento de inmunoterapia. Entonces, tanto la terapia biológica como la inmunoterapia llegaron para quedarse. Hay ya estudios en los cuales se combina la inmunoterapia junto con la quimioterapia, y algunos estudios en que se ha combinado algo la terapia biológica con la quimioterapia también, logrando muy buenos resultados. Por eso el paciente con enfermedad metastásica ya no es como antes, que le damos palmadita en la espalda, un tratamiento de quimioterapia de 6 meses, 8 meses, máximo de supervivencia, 10 meses. Y no, hoy en día la supervivencia en cáncer de pulmón se ha ido prolongando, enfermedad avanzada y metastásica, de tal forma que ya tenemos supervivencias largas
de más de 3 años, 4 años, hasta 5 años ya. Entonces creo que este testimonio pues me parece que resume mucho lo que estamos haciendo. Se han generado, como muy bien el doctor Plaza nos comenta, como parte fundamental de nuestro equipo, protocolos de manejo. En este caso, miren, en el caso de enfermedades avanzadas, la identificación de estos biomarcadores como el PL1 o las mutaciones driver TK1, FE, GFR, el ALK, el ROS1, permiten identificar tratamientos específicos y eso es lo que pues estamos tratando. Hemos logrado pues trabajar mucho, hemos logrado acceder a ponencias internacionales contando nuestra experiencia. Este es un trabajo que se hizo en el hospital donde hicimos un estudio identificando casi en un 65% de nuestros pacientes de sexo masculino con una edad principalmente de 60 a 80 años y donde la mayoría, como se describe en la epidemiología, estaban expuestos a cigarrillo. Los síntomas eran muy inespecíficos, principalmente la presencia de tos, disnea y dolor torácico era lo que predominaba y la localización principalmente estaba en los lóbulos superiores, principalmente el derecho. La histología fue y principalmente el adenocarcinoma y a estos pacientes en nuestra estadificación los encontramos en la etapa localmente avanzada, el estadio 3. Los sometimos casi que la mayoría de tratamiento no quirúrgico terapéutico, solo pues como se entiende dentro de la clasificación los estadios 1 y 2 eran los menos posibles, fueron los que se sometieron al tratamiento quirúrgico y los que se sometieron al tratamiento quirúrgico y no, pues ponemos el reporte de una supervivencia por encima del 50% en el primer año, ¿no? Esto es pues algo que hemos tratado de trabajar, hemos seguido visualizando esto como un escenario multidisciplinario, con esperanza, comenzar a hablar de una enfermedad que de pronto
esta presentación es muy corta para todo lo que quería compartirles, pero hablarles de una enfermedad que es grave, pero poderles hablar de lo que se ha evolucionado y lo que hemos vivido nosotros realmente aquí en nuestra región, en nuestra provincia, viendo resultados reales, pues realmente queda uno con esperanza. Yo quiero compartirles en esta presentación magistral el término de esperanza en cáncer de pulmón, haciendo énfasis en esto, en un manejo integral, en un manejo interdisciplinario. En el caso nuestro como cirujanos, somos un elemento de muchos, tenemos toda la tecnología mínima para hacerlo, y para ustedes es muy importante poder entender la importancia del nódulo pulmonar solitario, que creo que va a ser la siguiente clase que sigue, para que ustedes tengan esa percepción. Aquí quiero compartirles un testimonio del grupo de enfermería que trabaja con la parte oncológica. Bueno, entonces, ya para finalizar mi presentación, pues no se nos puede olvidar algo que es la parte humana, ¿no? Hablamos del cáncer, como hablamos del trauma, hablamos de todo técnicas quirúrgicas. Ustedes, estudiantes de medicina y cirugía, pues quieren vivir la experiencia de la cirugía, pero más allá del acto quirúrgico, recuerden que detrás del acto quirúrgico siempre hay un ser humano que está viviendo una enfermedad, él, su historia, su familia, y pues creo que esto que estamos viviendo, como es la pandemia actual, pues nos ha confrontado en mucho de nuestra práctica médica día a día. Pero en el caso del cáncer no tiene sentido si no consideramos al ser humano que hay detrás, ¿no? Entonces, para finalizar la clase, quiero con ustedes compartir ese testimonio de una paciente que, pues, creo que en sus palabras resume todo el otro lado de nuestro trabajo, ¿no? O sea, nosotros aquí nos esmeramos por el diagnóstico, nos esmeramos por estadificarlo, nos esmeramos por el tratamiento, y todo es muy técnico, pero ¿qué vive el paciente más allá? Y eso no se nos puede olvidar. Aquí estoy, Lida María, 40. No, es que no quité el audio suyo, para que no se escuche el video. Les retroalimento que no están escuchando bien el video. Sí, doctor, es que si desactiva el audio. Perfecto, entonces voy a compartir el mensaje final de esta paciente es muy importante para todos ustedes. Bueno, entonces creo que ya voy a bajar mi audio para que lo puedan disfrutar mejor. Y bueno, me dicen si lo están oyendo. No, yo no lo escucho. Bueno, muchachos, entonces no les quito más tiempo, pues desafortunadamente este tema de la virtualidad a veces nos pone a prueba. Bueno, en conclusión, era importante poder compartirles a ustedes la experiencia de un paciente desde su percepción de cómo se aborda o cómo ve el paciente, pues la participación de un equipo, y es pues la experiencia que quiero pues transmitirles. Entonces, pues creo que hasta hoy llegamos acá. Este sería como un
simplemente una visión general de lo que es el cáncer, de lo que es su importancia, su aspecto epidemiológico, su carcinogénesis, de cómo debemos abordarlo en el diagnóstico, de todas las técnicas, tanto de la historia clínica, imágenes y de técnicas invasivas que nos llevan a hacer el diagnóstico y la estadificación. Y una vez tenemos esto, pues clasificar el paciente en esos 3 momentos: inicial, localmente avanzado y diseminado, para a nivel interdisciplinario plantear tratamientos. La cirugía simplemente es un elemento muy pequeño, por decirlo así, dentro de un grupo, en donde pues a veces necesitamos diagnosticar y estadificar y a veces necesitamos tratar, pero no somos los protagonistas. El protagonista finalmente es el paciente y la idea es que todo el grupo interdisciplinario pueda participar en esas decisiones. Entonces, no sé si tengan alguna inquietud, alguna pregunta. Bueno, en todo caso, pues les agradezco su tiempo, espero que el mensaje que hayan tenido les haya llegado y estaré pendiente para compartir con ustedes la segunda parte de esta clase, que va a estar más enfocada en nódulo pulmonar. Muy buen día a todos. Gracias. Gracias.